Muy buenas tardes. Quiero saludar a la senadora Isabel Allende, agradecer la invitación de Herede en la persona del presidente del directorio y apreciar la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones en un momento en que Chile vive una enorme encrucijada. La pregunta de este seminario es si Chile aún puede ganar. Y la respuesta definitivamente es que sí, si hacemos las cosas bien, si hacemos los diagnósticos en forma adecuada, si fijamos la ruta y el rumbo que el país requiere para alcanzar el desarrollo y derrotar la pobreza. Porque ese es el camino que nos va a permitir cumplir con el gran desafío de nuestra generación, hacer de Chile el primero, ojalá no el único, país de América Latina que antes que termine esta década logre alcanzar el desarrollo, derrotar la pobreza y crear una sociedad que le asegure a todos las condiciones de una vida digna y que les permita a todos aprovechar en plenitud sus talentos. Quiero empezar hablando de las cosas buenas de Chile y de los chilenos. Y ya también tendremos la oportunidad de hablar de las dificultades del presente, de las oportunidades del futuro y sobre todo del Chile que juntos debemos construir y el Chile en el que queremos vivir y legar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Recordemos que Chile fue la colonia más pobre de España en América Latina. Y sin embargo, después de la independencia, fue el primer país de América Latina que logró consolidarse como una república democrática, con Estado de Derecho, superar el caudillismo, la anarquía, que abrazó y arrasó con muchos otros países de nuestro continente. Y lograr también un desarrollo que nos puso a la vanguardia de este continente. La primera oportunidad de alcanzar el desarrollo la tuvimos a fines del siglo XIX. Después de la Guerra del Pacífico y del triunfo de nuestro país en esa guerra, y por tanto el acceso a las enormes riquezas del salitre y los minerales, Chile experimentó un verdadero renacimiento. Y íbamos camino a alcanzar a países que entonces se consideraban desarrollados. Sin embargo, menos de 8 años después de esa guerra del Pacífico, Chile se vio enfrascado en la guerra civil del año 91, la más cruenta, la más divisoria, la más letal de las guerras civiles que ha experimentado nuestro país. La segunda gran oportunidad la empezamos a forjar a mediados de la década de los 80 del siglo pasado, cuando logramos ponernos de acuerdo en cómo hacer una transición desde un gobierno militar hacia un gobierno democrático, que es la forma natural de vida del pueblo chileno. Normalmente estas transiciones son en medio de la crisis política, caos económico, violencia social. Nada de eso ocurrió en nuestro país. Y logramos, en consecuencia, ponernos de acuerdo en un camino, en una senda, en una forma de visionar el futuro y de enfrentar el camino que nos llevaría a un país desarrollado y sin pobreza. En base a 4 principios: democracia verdadera, con Estado de Derecho y con respeto a los derechos humanos, progreso con justicia social, economía libre, abierta, integrada al mundo y competitiva. Y tal vez lo más importante, una cultura de diálogo, de respetos y de búsqueda de acuerdos. Y fue esas bases las que permitieron a Chile empezar a experimentar un proceso de desarrollo que yo diría que duró entre el año 86 y el año 2013, que nos permitió
no solamente recuperar nuestra democracia en forma muy ejemplar, sino que además nos permitió lograr recuperar nuestra capacidad de crecimiento. Durante ese periodo crecimos al doble de lo que crecía el mundo y casi al doble de lo que crecía América Latina, lo cual nos permitió pasar del lugar número 9 como ingreso per cápita en América Latina al primer lugar de ingreso per cápita en América Latina. Y además nos permitió encabezar, liderar durante ese periodo el crecimiento dentro de los países desarrollados de la OECD, de la cual Chile forma parte. Nos permitió también logros en materia social que parecían imposibles, como reducir la pobreza del 44 al 7%. De hecho, en el gobierno anterior, en 4 años, logramos reducir la pobreza a la mitad, del 15 al 7, y por primera vez en muchas décadas, reducir también en forma significativa las desigualdades de nuestro país, que de hecho habían experimentado un retroceso, tanto en materia de pobreza como en materia de desigualdad en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Pero además de eso, nos permitió que más de 4,5 millones de chilenos salieran del flagelo de la pobreza y se incorporaran a la clase media, que pasó de representar el 20 a casi 2/3 de los chilenos. Estos ciudadanos, sin duda más empoderados, más exigentes, comenzaron a demandar y también a exigir no solo mayores niveles de ingreso, quería mucho más que eso, mayores niveles de igualdad, mayores niveles de inclusión, mayores niveles de respeto y mejor combate a los abusos, mayor movilidad social y también mejor calidad de servicios básicos como la educación y la salud. Y yo siento, y aquí paso a hablar con respeto pero con franqueza de las dificultades del presente. Pienso que el actual gobierno, la nueva mayoría y por ciertos sectores de esa nueva mayoría, leyeron mal lo que la gente estaba pidiendo. Hicieron un mal diagnóstico de la situación de nuestro país y pensaron que había que establecer una política refundacional, en cierta forma desconocer estos enormes avances que con tanto esfuerzo y con mucha unidad habíamos logrado y pretender refundar Chile con la lógica de la retroexcavadora. Y lo cierto es que de ahí surgieron reformas, algunas que están ya aprobadas, otras en plena discusión en el Congreso y otras en un debate que ya se prolonga por demasiado tiempo, como la reforma tributaria, que en mi opinión significó un duro golpe a la inversión, a la capacidad de crecimiento, a la posibilidad de mejorar la productividad, a la innovación, al emprendimiento tan necesario para que nuestro país pueda progresar. No hay mejor manera de recaudar recursos públicos que con buen y alto crecimiento económico. De hecho, si perdemos 2 puntos de crecimiento, y hoy día estamos perdiendo más de 2 puntos de crecimiento, vamos a sacrificar 12.000 millones de dólares de recaudación fiscal durante los 4 años de este gobierno. Es decir, vamos a sacrificar más que lo que la propia reforma tributaria intenta recaudar. Así surgió también la reforma educacional, que creo que comete 2 graves errores, porque en lugar de potenciar y mejorar la calidad de la educación pública, que es algo que todos sabemos que es necesario, en mi opinión lo que busca es debilitar a la educación privada. Lo que está haciendo esta reforma educacional es cometer 2 grandes errores. Primero, abandonar la lógica de un sistema mixto, en que la educación es tanto responsabilidad del Estado a través de escuelas públicas como de la sociedad civil a través de escuelas privadas subvencionadas. Y en el fondo desplazar, limitar, restringir el aporte de la sociedad civil al proceso educativo. Y por otra parte, alejar, desplazar a los padres y apoderados del rol en la educación de sus hijos al restringir sus posibilidades de elegir y al prácticamente prohibirles su posibilidad
de aportar a la educación de sus hijos. Surgió también la reforma laboral, que fue aprobada en general por el Senado en el día de ayer y que yo siento va a ser un nuevo y duro golpe a la capacidad de crear empleos, mejorar la productividad e incrementar los salarios. Y estamos en medio de una discusión de una reforma constitucional que se anunció en el programa de gobierno de la nueva mayoría, pero que ya después de 2 años todavía no se explicita qué se quiere cambiar de la actual Constitución, ni mucho menos cuál va a ser el mecanismo a través del cual se va a intentar ese cambio. Y sigue abierta toda la incertidumbre respecto al contenido y respecto al mecanismo en que nada se descarta, ni la Asamblea Constituyente, que no está contemplada en nuestra institucionalidad, ni el camino institucional. Y yo creo que estas reformas están causando un grave daño a nuestro país y que además están causando un daño que puede ser muy permanente a nuestro país. Y lo digo por muchas razones. En primer lugar, por los resultados. Porque si bien se dijo que no iba a afectar el crecimiento ni la creación de empleos, la verdad es más dura que las intenciones. Y nuestra tasa de crecimiento ha caído violentamente. Estamos creciendo al torno al 2% respecto al año pasado, porque en este año la economía chilena está estancada. En este año, medida en forma correcta y desestacionalizada, la economía chilena dejó de crecer. Y eso tiene un costo gigantesco para la creación de empleos, oportunidades, salarios y para la propia recaudación fiscal. En materia de empleo, el sector privado dejó de crear empleos. Y si no fuera por un aumento muy significativo en el empleo público, estaríamos destruyendo empleos y estamos muy lejos de crear 250.000 empleos al año, que fue el promedio del gobierno anterior, que nos permitió alcanzar el pleno empleo. Y yo digo, no hay mejor política laboral que la política del pleno empleo. Por otra parte, estamos viendo cómo muchos otros frentes experimentamos retrocesos. Inversión, 8 trimestres consecutivos con la inversión cayendo en nuestro país. Productividad, 5 trimestres consecutivos con la productividad cayendo en nuestro país. Pero no solamente son los resultados que ustedes los conocen, los viven y los sienten todos los días. Además está la percepción de la gente. Cuando 2 de cada 3 chilenos piensa que Chile va por mal camino, en circunstancia que 4 de cada 5 chilenos pensaba en marzo del año 2014 que íbamos por el buen camino, algo nos están diciendo. Cuando más del 80% de los chilenos sostiene que la economía chilena está estancada o retrocediendo, sin duda que es una voz que tenemos que ser capaz de escuchar con humildad y con mayor respeto y no ignorarla y seguir embistiendo con reformas que en mi opinión están equivocadas. Chile hoy día está peor que como estaba en marzo del año 2014. Igual como en marzo del año 2014, yo creo que estaba mucho mejor que como estaba en marzo del año 2010. ¿Cuáles son las causas profundas detrás de estas reformas que están provocando, en mi opinión, un grave daño a nuestro país? Primero, yo creo que se partió de un diagnóstico equivocado. Confundir el diagnóstico de la calle, que normalmente es más radicalizado, más irreflexivo, con el pensamiento de la gente, que normalmente tiene mayor moderación y mayor reflexión, y por tanto comprarse la agenda de la calle como si fuese la agenda que querían seguir la mayoría de los chilenos. Segundo, una ideología equivocada, porque no hay que confundir lo que es lo público, que nos interesa a todos, con lo que es lo estatal, que le interesa al Estado. El bien común nos interesa a todos, la acción del Estado es una parte de la sociedad. Y muchas veces se confunde lo público, lo importante, con el Estado, y por tanto en cada problema importante el Estado siente que tiene que desplazar a la sociedad civil y tomar un papel hegemónico. Eso es lo que ocurre en materia, por ejemplo, de la reforma educacional. Eso es lo que se insinúa cuando el Estado pretende entrar a construir las viviendas para arrendarlas, que es un anuncio que se acaba de hacer, a diferencia del modelo en que el Estado otorga los subsidios para compra de vivienda o para arriendo, pero sin pretender ingresar o hegemonizar un rol que le corresponde a la sociedad civil.
Pero además de eso hemos tenido políticas mal diseñadas y también mal implementadas, y yo veo con esperanza el ingreso al gabinete de los nuevos ministros del Interior y Hacienda, que han dado señales de reconocer que estas reformas requieren ajuste y que estamos todos esperando pasar de las palabras a la acción. Además, creo que todo esto se ha hecho en medio de un clima de exceso de confrontación, en un clima de crispación, en que el diálogo es una mala palabra y el acuerdo es una traición, en circunstancia que el diálogo y el acuerdo han sido los grandes caminos que han permitido a Chile progresar sobre roca y no sobre arena. ¿Cómo recuperar la senda del progreso que perdimos? Hace un tiempo atrás, cuando uno viajaba al exterior, le preguntaban, ¿qué hace Chile para ser un país con liderazgo, con dinamismo, que marca el rumbo, que va adelante de América Latina? Hoy día le preguntan, ¿qué está haciendo Chile que se alejó de esa senda de progreso y se está pegando balazos en los pies? Yo creo que para recuperar el camino que conduce al progreso, al desarrollo, a la derrota de la pobreza, a la mejoría de la igualdad de oportunidades y muchas cosas más, tenemos que partir de un buen diagnóstico, porque un mal diagnóstico conduce a malas políticas y conduce inevitablemente a malos resultados. Y creo que es necesario corregir el diagnóstico con que partió este gobierno, reconocer los errores que he mencionado y tener la voluntad y el coraje para enmendar el rumbo. Recuperar esa voluntad de diálogo, de acuerdos, de sentido común, de moderación, de avanzar entre todos. Y adicionalmente, yo creo que es indispensable hacer profundas reformas a las reformas. No basta con reglamentos para corregir errores que en mi opinión contiene la reforma tributaria. E incluso el proyecto que se anuncia es solamente en materias muy marginales e incluso al eliminar el sistema de renta atribuida está incrementando la tasa de impuestos aún más allá de lo que ya contemplaba esa reforma. Yo creo que hay que volver a un sistema integrado de impuestos, que es lo que hemos tenido en nuestro país y que permite hacer una diferencia entre el ingreso que se ahorra y el ingreso que se gasta para fomentar la inversión y el crecimiento. Creo que en materia de reforma educacional tenemos que validar lo que ha sido la tradición chilena de un sistema mixto, en que el sector público y el sector privado participan en el esfuerzo educativo sin que ninguno pretenda hegemonizar al otro, en que hay libertad de enseñanza, libertad de emprendimiento, en que se fortalece el liderazgo y la autonomía de los directores y de las escuelas, y que naturalmente se respeta la libertad de los padres o de los estudiantes de elegir la institución en que quieren estudiar y la posibilidad de aportar a mejorar su calidad de educación, y el Estado se concentra en mejorar la educación donde están los sectores más vulnerables, para acelerar el aumento de calidad y no solamente mejorar la calidad, sino que también mejorar la equidad del sistema educacional. El Estatuto Docente, que fue un proyecto que enviamos nosotros al Congreso, es una oportunidad de decir a los profesores, sí señores, los vamos a compensar mucho mejor, pero no a cambio de nada, a cambio también de que mejore sustancialmente la calidad de nuestros profesores. Y eso exige mayores exigencias. Exige que no cualquier persona tiene el derecho a mal educar a nuestros hijos y por tanto también requiere mayores remuneraciones, estímulos, capacitación a aquellos profesores que lo están haciendo bien. Y yo creo que el proyecto de Estatuto Docente está retrocediendo en materia de calidad y avanzando en materia de satisfacer legítimas demandas sindicales del Colegio de Profesores. Respecto a la reforma laboral, yo también creo que requiere profundas correcciones. Por lo demás, esto que estoy diciendo yo en materia tributaria y en materia educacional no es algo que diga solamente la oposición. Escuchen lo que dijeron todos los ministros de Hacienda de la concertación, excluyendo al ministro Eizaguirre por razones obvias. Todos, Aninat, Marfán, Velasco, hicieron críticas muy profundas a la reforma tributaria. Escuchen lo que dijeron todos los ministros de Educación de la concertación, el ministro Brunner, la ministra Elwin, el ministro Vitar, respecto de los problemas de la reforma educacional. Sin embargo, eso no fue escuchado y se insistió y se pasó una aplanadora para aprobar proyectos que están causando un grave daño a nuestro país y que además son rechazadas por la inmensa mayoría de los chilenos, como lo reflejan todos los estudios de opinión pública. Y en materia constitucional,
Yo creo que antes de velar o bogar, ¿cierto?, por una nueva Constitución, tenemos que discutir qué queremos incorporar, eliminar o cambiar de la actual Constitución. Porque cuando uno quiere hacer un cambio, tiene que saber qué cambio y con qué mecanismos, y descartar clara y tajantemente todo mecanismo que no esté contemplado en nuestra institucionalidad. Para eso existe un poder constituyente que está radicado en la Presidencia y en el Congreso. En materia de seguridad ciudadana, que es un tema que está creciendo con un grado de alarma gigantesca. Leí una columna de Roberto Ampuero, que él comparaba la situación nuestra con México y decía: estamos a las puertas de entrar a un ciclo incontenible de violencia y de delincuencia que va a cambiar la naturaleza de nuestro país y aprobar lo que ayer se rechazó y que hoy día se revive, la agenda corta de seguridad, que consiste en cosas como establecer el control preventivo de identidad. Es una mínima restricción a la libertad de algunos pocos para garantizar mejor la libertad y la seguridad de los muchos. Establecer una sanción y un agravante para los delitos cometidos por los encapuchados para que no se transforme en parte del paisaje. Establecer mejor protección a nuestros carabineros para que sean respetados como son respetadas las policías más eficientes del mundo, como es el caso de Inglaterra, y no tenerlos permanentemente a la defensiva y además permanentemente vulnerables, porque un carabinero bien protegido no solamente debe hacerlo porque se lo merece, porque un carabinero bien protegido protege mejor nuestras propias vidas y nuestras propias seguridades. Revisar la reforma procesal penal después de 10 años de experiencia para eliminar excesos de garantismo que se han sido abusados por los delincuentes para alcanzar niveles de impunidad. Finalmente, quisiera decir unas breves palabras respecto a los desafíos futuros que están golpeando nuestras puertas y que están muy ausentes de nuestro debate. Acaban de salir 2 grandes informes de McKinsey y de OECD respecto de 15 grandes cambios tecnológicos que van a cambiar la forma de vida durante los próximos 15 años, más que la que ya nos cambió durante los 15 años anteriores, y le da consejos a los países para cómo prepararse para esa nueva revolución de la sociedad del conocimiento y la información, tema que en Chile ni siquiera está en la mesa de discusión. Por razones de tiempo no puedo profundizar en ello. Hacer un esfuerzo para mejorar de verdad la calidad de la educación. El resultado de la prueba SIMS este año fue un desastre, fue un retroceso después de que con tanto esfuerzo habíamos logrado empezar a avanzar en calidad y en equidad, y ahora, cierto, este año hemos tenido retrocesos tanto en calidad como en equidad. Y por tanto, mejorar la educación significa ir a los temas de verdad que tienen que ver con la calidad de la educación y no quedarse con puras consignas que fueron muy populares el año 2011 y que se hicieron parte de una especie de Biblia de actuación. Y una cosa muy importante, la inmensa mayoría de los chilenos ya dejó el sistema educacional formal. Y ahí, como lo indica muchos estudios, la inmensa mayoría no completó la educación media y muchos de ellos ni siquiera la educación básica. Y por tanto el esfuerzo de capacitación, que es el esfuerzo permanente, va a ser tan importante como el esfuerzo de educación de nuestros jóvenes. Promover la innovación y el emprendimiento y la ciencia y la tecnología y no hacer lo posible por apagarla, asfixiarla, ¿cierto?, o deprimirla. Obviamente que tenemos que recuperar nuestro compromiso con derrotar la pobreza. La pobreza en nuestro país, si bien ha bajado al 7%, sigue afectando a casi 2 millones de chilenos. Y esa es una meta moral. Y lo mismo con la falta de igualdad de oportunidades y con las desigualdades excesivas. Enfrentar el factor demográfico. Chile es un país en que la tasa de natalidad, que era de 5 hijos por mujer hace 30 años atrás o 40 años atrás, hoy día está en 1,7, es decir, ni siquiera se reproduce. Y si a eso agregamos el aumento de la expectativa de vida, es una población que está envejeciendo con mucha velocidad y que va a traer gigantescas demandas para las cuales nuestro país tampoco se está preparando. El factor de cambio climático, que ya no es una teoría, lo estamos viviendo en carne propia y que va a significar profundos cambios en nuestro aparato productivo, en la locación de nuestra población. El tema de hacer sustentable el crecimiento para no quedarnos fuera de los requisitos que el mundo moderno está estableciendo. Los temas de agua y energía, por mencionar algunos, los temas de calidad de vida en las ciudades, transporte, medio ambiente, seguridad, vida sana, la calidad de nuestra democracia, de nuestro Estado y de nuestras instituciones, dentro de lo cual el proceso de descentralización al cual se refería
la senadora Isabel Allende, es un factor fundamental. Y también, aunque algunos no lo ponen arriba de la mesa, recuperar nuestra capacidad de crecer, de crear empleos, de crear oportunidades. En este gobierno no hay metas de crecimiento, no hay metas de creación de empleos, no hay metas de aumento de la productividad, no hay metas de reducción de la pobreza. Hay consignas, fin al lucro, ¿cierto?, educación gratuita para todos, pero no hay metas en los temas que realmente van a hacer un cambio significativo en la calidad de vida de nuestras personas. Y finalmente, yo creo que la unidad nacional, el espíritu, ¿cierto?, que se potenció a comienzos de los 90 cuando recuperamos la democracia, tiene que ser revivido en nuestro país y abandonar la cultura de la descalificación, la cultura de la retroexcavadora y recuperar algo que siempre nos ha dado buenos resultados, que es la cultura del diálogo, del acuerdo y del respeto. Y del respeto en todos los niveles que se ha ido perdiendo, de los hijos por los padres, de los alumnos por los profesores, de los ciudadanos con la policía, de todos por el Estado de Derecho. Finalmente, yo quisiera decir que esas correcciones, que he solamente enumerado, me parecen absolutamente fundamentales para revivir lo que en algún momento fue la meta, que la anunció el presidente Frei, la anunció también el presidente Lagos, y que la tuvimos muy cerca, que es lograr que Chile sea un país desarrollado y sin pobreza, un país, ¿cierto?, en que realmente haya oportunidades para que todos desarrollen sus talentos y seguridades para que todos tengan una vida digna, un país que compatibilice los valores fundamentales, libertad, ampliar el ámbito de libertad de las personas, justicia, tener una sociedad, ¿cierto?, sin pobreza, más inclusiva, con mayor igualdad de oportunidades, progreso, avanzar y no retroceder, y por supuesto seguridad ciudadana, que es algo que está carcomiendo y poniendo en riesgo la calidad de vida, la tranquilidad y la libertad de nuestros conciudadanos. Por eso termino afirmando lo que afirmé al comienzo. Sí, Chile aún puede ganar, pero esta no es una batalla que se va a ganar en forma automática, ni con tosudez, ni perseverando en los errores. El presidente Barros Luco decía que habían dos tipos de problemas: los que se resolvían solos y no había nada que hacer, y los que no tenían solución tampoco había nada que hacer. Este problema tiene solución, pero no se va a resolver solo. Y aún estamos a tiempo para enmendar el rumbo, corregir los errores y recuperar la senda del progreso. Una vez a San Agustín le preguntaron en tiempos muy difíciles qué hacer para que los tiempos fueran mejores. Y él contestó: seamos mejores, hagamos las cosas mejores y los tiempos serán mejores. Muchas gracias.